ver si terminamos ahorita. Y voy a empezar. Espérenme un minuto que listo. Vamos a empezar por las riquezas para ir completando las bacterias asociadas a zoonosis. ¿Listo? Entonces las bacterias son cocobacilos pleomórficos, que generalmente se colorean con Giemsa con Jiménez porque son intracelulares. Pueden aislarse en medios de células como en yema de huevo y demás, con un tiempo de crecimiento de 8 a 10 horas a 34 grados centígrados. Generalmente tienen una estructura de pared semejante a las gram negativas. Recording in progress. Okay. Digamos que son los agentes del tifo y de la fiebre manchada de las montañas, pues de las fiebres manchadas. De hecho, pues están agrupadas de acuerdo a la sintomatología, a la enfermedad y demás que produce. Para recordar, son enfermedades que son graves, mortales, si no reciben tratamiento a tiempo y adecuadamente. Hasta antes de la aparición de los antibióticos, pues la enfermedad del tifo era en su mayoría una enfermedad mortal. Recordemos no confundir tifo con fiebre tifoidea porque son enfermedades distintas y agentes causales diferentes. Tienen en su superficie una proteína que es la OMPA y OMPB, que son las que nos permiten la tipificación serológica y son las que desencadenan una respuesta inmune específica para tratar de detener las bacterias. La gran mayoría de ellas son intracelulares, de manera que son capaces de crecer en distintas partes de la célula. Algunas, como las del tifo, crecen en el citoplasma, las de la fiebre manchada crecen en el núcleo y las coxielas que forman vacuolas dentro de la célula, de manera que afectan directamente la estructura de la célula. Las sulfonamidas están contraindicadas, la enfermedad se incrementa y aumenta la gravedad. Tienen una vida libre muy corta fuera del hospedero porque son muy sensibles a los cambios de calor, de temperatura, de secación, de químicos y demás. Bueno, entonces las bacterias se consideran una zoonosis porque hay un reservorio donde la bacteria se multiplica, crece y desde de ese reservorio el vector las toma cuando lo pica y las lleva a un hospedero incidental. Dentro de esos hospederos incidentales estamos los seres humanos, de manera que nos afectan probablemente porque ingresamos a los sitios donde pues son, digamos, la zona endémica y otras porque están asociadas a enfermedades de tipo epidémico, como ya vamos a hablar más adelante. Una vez, los insectos vectores pueden ser de tipo garrapata, pulga, piojos, que son los que pueden llevarlo del reservorio al hospedero. La única que se adquiere por inhalación es la Coxiella burnetii, que es la causante de la fiebre Q, que de este grupo que vamos a estudiar es la única que se puede adquirir por inhalación. Una vez que el vector pica al hospedero incidental, pues deja el microorganismo se disemina por vía linfática o vía sanguínea, y generalmente el tropismo específico de este tipo de microorganismo es el endotelio de los vasos sanguíneos, de manera tal que afecta al vaso sanguíneo y al órgano o a los órganos irrigados por estos vasos sanguíneos, y ahí radica la gravedad de la infección por este tipo de microorganismos. La bacteria es fagocitada, escapa del fagosoma mediante fosfolipasas que produce, y eso le permite la extensión y aumenta la gravedad y los signos en el paciente. Si estamos hablando de los agentes causales del tifo, pues se introduce en el citoplasma, se reproduce por fisión binaria, y una vez que el número de bacterias dentro de la célula prima
donde estaba multiplicando, no es capaz de contenerla, pues la afecta, la rompe y empieza a diseminarse a las células adyacentes y así es como se va extendiendo la enfermedad. Produce daño de los órganos y sangrado. Y ahí pues viene toda la pérdida de volumen y toda la afección. Por eso es que la enfermedad se considera mortal. Las erliquias y las anaplasmas producen después una leucopenia, porque afectan las células, la línea blanca de las células. Aquí una agrupación para que ustedes vean cómo están agrupadas y clasificadas. Dentro del grupo de las fiebres manchadas está la fiebre manchada de las montañas rocosas, la rickettsiosis pustulosa, el tifo de Queensland, que es transmitido por una garrapata, la fiebre botonosa, la fiebre manchada del Mediterráneo, de Israel, de Sudáfrica, del tifo de África, del tifo de la India y el tifo de Siberia. ¿No? Esos serán los del grupo de las fiebres manchadas. Y del grupo del tifo está la Rickettsia prowazekii, que es la que produce lo que conocemos como el tifo epidémico, que también lo pueden encontrar con el nombre de enfermedad de Brill-Zinsser, que es una recrudescencia del tifo endémico. Se considera que nosotros, las personas que han sufrido tifo endémico, sanan, se recuperan, las que se recuperan, pero algunas bacterias quedan en los ganglios linfáticos y en el momento en que digamos, las circunstancias de la condición de vida de la persona, de higiene, de salubridad, de hacinamiento y todo esto, lo enfrenta a una población de piojos y demás, pues el piojo pica a varias personas y va llevando la bacteria que tiene esa persona portadora que en algún momento tuvo tifo murino y se desencadena lo que consideramos como un tifo epidémico o la enfermedad de Brill-Zinsser. Dentro del grupo del tifo está también el tifo de los matorrales, producido por la Orienta Tsutsugamushi. Está la fiebre Q, que es la de las coxielas, y las erliquias, que son las que producen la erliquiosis de las células blancas, que está la erliquiosis del monocito humano por la Neorickettsia senetsu, la erliquiosis del granulocito humano por Anaplasma phagocytophilum y la erliquiosis del granulocito humano, que en un principio era la enfermedad del granulocito del perro, ¿sí? Porque es una garrapata la que la transmite y tal, la lleva. Pero hoy en día se ha encontrado la enfermedad en humanos, es decir, la erliquiosis del granulocito humano. Vamos a entrar en cada grupo. Entonces, dentro del grupo de las fiebres manchadas están como agentes causales la Rickettsia rickettsii, que es la de la fiebre manchada de las montañas rocosas. La rickettsiosis pustulosa está producida por la Rickettsia aqui. Recuerden, todas necesitan un vector que lo lleve desde un reservorio, que puede ser un animal de vida silvestre, o sea, es como un ciclo selvático y demás, donde el hombre ingresa a su zona y pues es picado por el vector, o hay algunas de esos vectores y de esos reservorios que son peridomésticos y entonces es un ciclo, pues digamos, urbano del microorganismo y del vector. Está la rickettsiosis pustulosa, el tifo de Queensland por garrapatas, la fiebre botonosa, que también tiene otros sinónimos de nombres como fiebre manchada del Mediterráneo, de Israel, de Sudáfrica, tifo de África, tifo de la India y el tifo de Siberia. Son zoonosis, su huésped son roedores y animales domésticos o peridomésticos y los vectores son diferentes. En primera instancia vamos a hablar de la fiebre manchada de las montañas rocosas, pues obviamente su nombre nos ubica su zona endémica. El vector es la garrapata, que la puede llevar digamos, de perros, de venados. Se observa un aumento de la incidencia y de la frecuencia de la enfermedad en la época en que permite la cacería. Entonces las personas van a esas zonas donde están las garrapatas, donde está el reservorio y pues se completa el ciclo, ¿sí? La persona empieza a sentir fiebre, malestar, cefalea. Posteriormente, si empieza la erupción cutánea,
que es un exantema sin costra, que empieza en las extremidades y es centrípeta, ¿no? Hacia el abdomen, hacia la espalda, con obviamente malestar, mialgias después de un tiempo, y a veces el motivo de consulta, porque a veces hay remisión del exantema y tal, y el motivo de consulta son las mialgias, ¿sí? Se pueden hacer, buscar anticuerpos por fijación de complemento, pero también entonces esto, ¿cómo se llama? Hoy en día pues usan PCR para el diagnóstico y toda la clínica, sobre todo en las zonas endémicas, ¿sí? En la zona endémica pues ya la reconocen, saben cómo es, y a veces incluso pues la persona recuerda haberse retirado las garrapatas que las tenía pegadas en alguna zona del cuerpo, ¿no? Las mialgias a veces es el motivo de consulta después del exantema, o porque el exantema no es muy visible ni muy grande, pero la persona después de un tiempo empieza con las mialgias y ese pues generalmente es el motivo de consulta. Está la rickettsiosis pustulosa, que es endémica en Corea, en Estados Unidos, en Rusia y Sudáfrica, que está, la agente causal es la Rickettsia acari. Igual, el reservorio son ratones, roedores, el vector es un ácaro, y aquí también un exantema vesicular con costra, con todas las manifestaciones propias digamos, los marcadores de inflamación. Afecta a la persona con fiebre, malestar, cefalea, dolores óseos y articulares. El tifo de Queensland, que es producido por la Rickettsia australis, y los reservorios son ratones y marsupiales. Como vector está la garrapata, produce un exantema sobre tronco y extremidades con costras. Está la que conocemos como fiebre botonosa, fiebre manchada del Mediterráneo, de Israel, de Sudáfrica, el tifo de África y tifo de la India. Aquí la bacteria que la desencadena y la produce es la Rickettsia conori, que es llevada desde roedores y perros por una garrapata hacia hacia el reservorio o hacia el hospedero humano. Perdón, hacia el reservorio humano, no, hacia al hospedero humano. La fiebre es una fiebre con una costra que generalmente es de color negro, ¿no? Entonces, probablemente por eso le dieron el nombre de tifo, pero no es el grupo de los tifos. Este no es del grupo de los tifos, todavía estamos hablando de las fiebre manchadas. Dentro de la fiebre manchada está el tifo de Siberia, pues que la zona endémica de Siberia, Mongolia, un exantema con costra que se desencadena después de que la bacteria empieza a multiplicarse dentro del hospedero, llevada mediante un vector que es una garrapata. Y están los del grupo del tifo, que son la Rickettsia prowazekii, que es la agente causal del tifo epidémico, el tifo murino o el tifo endémico, producido por la Rickettsia tifi, y el tifo de los matorrales por la Orienta Tsutsugamushi. En el tifo epidémico, era lo que yo les decía, que se conoce como la enfermedad de Brill-Zinsser, que se entiende que el reservorio son los seres humanos que previamente tuvieron tifo murino. Cuando hay aumento de los ectoparásitos de los piojos, pues el piojo pica a la persona que tiene la bacteria y empieza a picar a todos los que viven cerca, convivientes. Se observa mucho en episodios y pues está documentado en momentos en que las condiciones de la calidad de vida son muy malos, poco baño, hacinados en espacios pequeños, grandes cantidades de personas, y eso facilita. Ustedes saben que cuando se disminuye el baño, se aumentan esas condiciones malas de vida, pues aumentan esos parásitos. Los piojos son unos ectoparásitos. Entonces son los que van llevando la bacteria de una persona a la otra. El piojo no se infecta transováriamente, de tal manera que no tienen nada que ver con lo endémico. Ellos están asociados a lo epidémico. La persona tiene fiebre, escalofríos, cefalea, exantema sin costra,
y es grave en los pacientes que no son tratados, ¿sí? Porque, pues acordémonos, invasión de endotelio vasos sanguíneos, daño del órgano, daño de los vasos, complicaciones y demás. El tifo murino, que es el tifo endémico, es el que produce el agente causal es la Rickettsia rickettsii, transmitido por una pulga, que es la pulga de las ratas, y viene y pica a los humanos, y entonces le trae la Rickettsia rickettsii y empieza a producir la enfermedad como tal. Se considera, pues todo depende del estado de salud del paciente, pero el tifo sin tratamiento es una enfermedad mortal, ¿no? Está el tifo de los matorrales, que la agente causal es la Orienta Tsutsugamushi, también por un ácaro. Generalmente se puede encontrar en el Pacífico Sur, en el norte de Australia y en Asia. Ahí para que vean ustedes el exantema en el abdomen, en el tórax, en los miembros superiores. Y aquí la imagen de la bacteria en el citoplasma de una célula. Fíjense cómo ella es pues intracelular, la garrapata, el brote de las personas, perdón, el exantema, ¿no? Listo. Y está la fiebre Q, Quintanilla. Coxiella burnetii es el agente causal. Es la única que se adquiere por inhalación de este grupo. Se considera como reservorio el ganado vacuno, caprino, ovino, y el contacto con estos animales y la inhalación y demás, pues es lo que facilita el ingreso por la vía respiratoria de la bacteria, con obviamente cefalea, malestar, todo este tipo de manifestaciones propias de la infección, de la respuesta inmune frente al agente infeccioso, con fatiga, a veces pues una fatiga incluso sin movimiento, porque produce neumonía, no hay exantema, puede ser una enfermedad grave sin tratamiento. Y están las erliquias, que son la erliquiosis del monocito humano, que tiene como reservorio los ciervos, y digamos, a las personas pues las lleva una garrapata. La persona va a empezar con fiebre, con cefalea, y al hacer un extendido de sangre periférico se pueden encontrar leucocitos atípicos porque están invadidos por la bacteria, se observan vacuolas, y eso pues afecta directamente digamos, a ese recuento de monocitos y a la actividad que cumplen los monocitos en el paciente, ¿no? En los pacientes. Está aquí, mire cómo se vuelve el monocito, se cambia completamente. Está la erliquiosis del monocito humano producida por la Neorickettsia senetsu, que es la familia de la Rickettsiae, que es una Ehrlichia chafensis. Es más frecuente en Japón y Malasia, recordando que uno podría encontrarse con un paciente teniendo en cuenta el desplazamiento de las personas hoy en día con tiempos tan cortos, como reservorios algunos mamíferos, y el riesgo de infectarse con esta bacteria es comer peces infectados con trematodos que tienen la bacteria. Fíjense cómo una bacteria puede infectar un parásito, y el parásito es el que termina transmitiendo la bacteria en las personas que consumen estos peces, probablemente mal cocidos o crudos, porque si vemos en el sitio donde por lo general se produce la enfermedad, tienen como costumbre el consumo de carnes de peces crudos, ¿cierto? Fiebre, cefalea, leucocitos atípicos, y bueno, una complicación ahí bastante grande. Y la erliquiosis del granulocito humano. Primeramente se identificó como la erliquiosis de los perros, ¿sí? De esos perritos que los pican las garrapatas, que no lo atienden adecuadamente, o los perritos que viven en la calle, que son infestados por garrapatas y no son tratados ni nada. Entonces, eso termina afectándole, produciéndole fiebre, malestar al perrito, una insuficiencia renal, y puede pues producir la muerte del perrito. Pero
las garrapatas que pueda tener el perro pueden picar a las personas y transmitirle la bacteria. Entonces también pues produce inclusiones en los granulocitos, con obviamente malestar, fiebre, cefalea, mialgias y el daño de los granulocitos, que es lo grave, ¿no? Que son parte de las células de la respuesta inmune. ¿Tienen alguna pregunta? ¿No? Bueno. No, señora. Voy a buscar la otra presentación y es que me pasó algo muy gracioso con sus compañeros que se me olvidó hablarles de las, no, de bordetelas, no, de las, perdón, borrelias. ¿Ustedes les pueden compartir la presentación? ¿Son tan amables? Sí, yo no sé por qué se me olvidó. A mí sí, yo sí tenía la impresión de que me faltaba algo, pero... Voy a hablarles de otra bacteria o de otro género de bacterias, porque hay varias especies que están asociadas a enfermedades consideradas zoonosis, ¿sí? Son transmitidas o llevadas de su reservorio a los seres humanos mediante una garrapata, una pulga. Vamos a hablar de las borrelias. El núcleo de las bacterias generalmente es uno solo, ¿cierto? Pero en este tipo de bacterias puede encontrarse un Profe. Señora. Ah, ya, sí. Sí, señora. Lo está proyectando. No, gracias. Ahora sí. Estas son, digamos que, es de los pocos grupos de bacterias donde el material genético no es haploide, sino diploide. Y eso, pues, les da algunas características, ¿no? Vamos a hablar de este tipo. Son bastante particulares estas bacterias. Primero, miren la forma que tienen. Sí, son espiroquetas, emparentadas con el treponema pálido, pero estas sí se pueden a veces observar, a veces no, frecuentemente con coloraciones como giemsa y Wright, en un extendido de sangre periférico en el momento en que hacen tránsito por la vía hematógena, es decir, cuando hay picos febriles, que se toma la muestra, se hace el extendido de sangre periférico y pues se pueden observar las bacterias. Aquí pues es otro tipo de técnica para la observación de esas bacterias. Tienen una morfología, pues ya vimos, espirales irregulares, tienen un movimiento de rotación sobre su eje porque el núcleo va de extremo, perdón, el flagelo va de extremo a extremo. Y se pueden colorear con giemsa o con Wright. Se pueden cultivar en medios enriquecidos o en embriones de pollo. Y cuando se hacen repiques sucesivos, pues pierde la patogenicidad. Pueden sobrevivir a 4 grados centígrados durante varios meses. Y eso hay que tenerlo, pues digamos, presente en lo que es bancos de sangre y esa donación de órganos y demás. Aquí un extendido de sangre periférico de una persona pues infectada por borrelias y fíjense que ahí están las espiroquetas, bien bonitas. ¿Listo? Bueno, ¿por qué las borrelias son tan particulares? Porque ellas tienen la capacidad de variar su estructura antigénica durante el curso de la infección, o sea, tienen proteínas diferentes. Y generalmente lo que hay es anticuerpos solo para una variedad, lo que le permite la supervivencia dentro del hospedero. Una vez que se forman los anticuerpos contra esa presentación antigénica, pues ella muestra otras proteínas y entonces el sistema inmune no tiene cómo defenderse. Eso es lo que llamamos una multiplicación de variantes antigénicas. Y por eso la enfermedad se considera como de tipo recidivante, porque es una recidiva detrás de la otra hasta que se le acaban las presentaciones antigénicas a la bacteria. Eso es, digamos, como lo más característico de este tipo de bacterias y eso pues afecta directamente la respuesta inmune, el estado de salud del paciente. Le proporciona a las borrelias la evolución recidivante de la enfermedad
por la multiplicación de variantes antigénicas. Al final, cuando ya no tiene más presentaciones antigénicas que mostrar, pues entonces empieza a haber una remisión de la enfermedad porque ya no tiene nada más, ninguna otra presentación antigénica y el sistema inmune pues forma anticuerpos frente a todas las variantes, ¿sí? La ventaja es que el caso, digamos, el proceso más agudo o más grave de la enfermedad es con la primera presentación antigénica. Cuando ustedes oigan hablar de fiebre recidivante, estamos hablando de las enfermedades o la infección causada por borrelias. Y la fiebre recidivante específicamente es causada por la borrelia recurrentis, que es transmitida por el piojo del cuerpo humano. El mismo lo pica una persona que la tiene y la lleva de una persona a la otra. Y las borrelias transmitidas por garrapatas del género Ornithodoros transmiten fiebres recidivantes endémicas. ¿Por qué los piojos epidémicos y por qué las garrapatas y las pulgas endémicas? Los piojos son epidémicos porque el piojo no se infecta transováricamente, es decir, la progenie no viene infectada con las bacterias, mientras que las garrapatas y las pulgas que están presentes o son el vector de las enfermedades de tipo endémico, disculpen, las garrapatas y las pulgas sí se infectan transováricamente, de manera que la progenie va a estar infectada, de manera que se instaura un riesgo de infección porque el agente causal está dentro de esos vectores, aunque no hayan picado a un reservorio. La fiebre recidivante tiene un periodo de incubación más o menos de 3 a 10 días, con un inicio súbito, con escalofríos y fiebre, bastante álgidos, más o menos entre 3 y 5 días. Las bacterias están presentes y abundantes en sangre. Un paciente dura febril más o menos 4 o 10 días y se recupera, ¿sí? Parece que no pasará nada. Y vuelve después de un día o unas horas a presentar, o 24, así un intervalo más o menos de 24 horas, mientras elabora su otra presentación antigénica y entonces las recidivas con toda la sintomatología, y esto se presenta más o menos de 3 a 10 en gravedad decreciente, porque fíjense que estamos hablando entre 3 y 10 presentaciones antigénicas. Eso es por proteínas de superficie, ¿no? Antigénicas. Digamos, la estructura antigénica de la bacteria cambia. Durante la fiebre la bacteria abunda en sangre y cuando no hay fiebre no se observa. Eso es lo normal. Generalmente hacen bacteremias transitorias en los picos febriles. Por eso las muestras para cultivo el hemocultivo se toman en el momento en que ya se tiene pues el pico febril y ya pues se le ha hecho un seguimiento a los síntomas, a los signos del paciente, y se sabe en qué momento es que hace los picos febriles, porque es el momento de la aparición del microorganismo en sangre. Probablemente está en ganglios linfáticos o en órganos y sale a la sangre. En un solo paciente se pueden observar varias presentaciones antigénicas y hay distintos anticuerpos que pueden ser los que acaben, digamos, terminan eliminando la bacteria. Son anticuerpos de tipo aglutinante y lítico. La bacteria se puede encontrar en vaso, en hígado, en lesiones hemorrágicas en riñón y en aparato gastrointestinal. También se pueden encontrar en líquidos cefalorraquídeos, sistema nervioso central. En animales de laboratorio generalmente se encuentran en el cerebro. Fíjense que tiene un amplio tropismo, ¿no? Porque estamos hablando en vaso, hígado, riñones, y en líquidos, en sistema nervioso central. Entonces se puede por punción raquídea, tomando el líquido cefalorraquídeo. Aquí una foto pues bastante para el diagnóstico hoy en día PCR, anticuerpos, porque es muy difícil. Bueno, en el momento del pico febril, si se hace un extendido de sangre periférico, se colorea con RAI o con GIEMSA, se pueden observar, que fue la imagen que vimos. Pero hoy en día, pues lo más efectivo es la PCR. Fijación de complemento, pero no es muy práctico.
Y los pacientes con variedad endémica, epidémica transmitida por piojos, generalmente el BRL es reactivo porque la estructura de la pared comparte, son parecidas a la estructura de la pared y de las reaginas del treponema pálido. Generalmente la remisión es espontánea una vez que ha hecho toda su demostración antigénica y que se forman anticuerpos contra todas y cada una, y entonces pues hay remisión. Es muy difícil evaluar la efectividad de los tratamientos. Se usan tetraciclina, eritromicina, penicilina. Generalmente los reservorios son roedores de donde toma la bacteria en las garrapatas y pues pasan de una generación a otra. Se podría machacar y aislar la bacteria, machacar el vector. Un paciente infectado que tenga piojos infecta y se transmite de una a varias personas y puede producir epidemias graves, ¿no? Es de muy baja mortalidad y en las grandes epidemias puede alcanzar hasta un 30% de mortalidad. La prevención, pues, buena higiene, buenos, digamos, condiciones de salubridad para evitar, pues, la exposición a piojos, a garrapatas y al roedor, ¿sí? Que es el reservorio. Y ahora, entonces, esa imagen que ven ustedes ahí es lo que nosotros, es la imagen patognomónica de la enfermedad de Lyme, que es la borreliosis. Borrelia burgdorferi, que es el agente causal de la enfermedad de Lyme o Lyme, que es un pueblo en Connecticut que es endémico y donde se hizo el estudio porque las personas tenían ciertas manifestaciones clínicas de tipo osteoarticular que se iban complicando y a veces volviendo muy graves, y el estudio demostró que son efectos digamos, de tardíos o de las etapas más posteriores a una previa infección con la bacteria de la que vamos a hablar. Transmitida por garrapata del género Ixodes y empieza con una lesión cutánea característica que es lo que se llama eritema migratorio, que es un eritema que se va como ampliando de manera radial, como si fuera un centro de diana, y va creciendo, con una sintomatología muy inespecífica, ¿no? Porque la persona pues tenía como si fuera una gripa, pero posteriormente venían las artralgias y las artritis, con complicaciones incluso a nivel neurológico, que fue lo que puso pues el ojo en el motivo de la consulta. El motivo de la investigación. Ahí está el eritema migratorio y si ustedes se dan cuenta tiene más de uno, ¿cierto? Probablemente le picó más de una garrapata. Miren cómo es y se va aumentando. Por eso le hablan migratorio. Va aumentando y se va como si se estuviera desplazando. El problema es que esto puede hacer remisión, pero no es una, pueden pasar los síntomas, pero no hay remisión total. Son microorganismos en forma de espiral, endoflagelos de movilidad, igual, que colorean con ácidos de anilina, con las coloraciones argénticas. Hay medios para el cultivo que es BSK2 con rifampicina, fosfonomicina y anfotericina B. Y obviamente, digamos, la evidencia, el síntoma es el eritema migratorio. Para buscar ahí también pues la bacteria. Ahí está la espiroqueta. Su genoma permite la determinación de muchas estructuras antigénicas, porque volvemos a recordar que no son todos haploides, ¿no? Esa bacteria tiene sus características muy particulares, tiene un cromosoma lineal que le permite plásmidos lineales y circulares, entonces aquí ya las condiciones son como las que venimos hablando. Y codifica gran cantidad de lipoproteínas, entre ellas las proteínas de superficie. Entonces eso es lo que le da distintas presentaciones antigénicas con proteínas de superficie externa de OSPA de la A a la F. Estas proteínas permiten habitar en diferentes garrapatas y mamíferos.
Recuerden que por lo general esas proteínas lo que le permite es adaptarse a distintas temperaturas y demás. Otras que se expresan durante la alimentación de la garrapata cuando migra del intestino a la glándula salival. Por eso se necesita que se alimente durante 24 o 48 horas para que se acumule la bacteria ahí y pueda, una vez que esté picando al hospedero, pues regurgitar ahí la sangre llena de bacterias, ¿cierto? La garrapata inyecta la bacteria, se adhiere a las células del hospedero por un receptor especial en la bacteria y en el hospedero, en las células, se aleja del sitio de entrada, forma la lesión cutánea fija y la diseminación se hace por vía linfática o hemática hacia otra zona de la piel y del sistema músculo esquelético y de otros órganos. Y ahí es cuando vino la complicación que fue motivo de alarma y de investigación. En la etapa inicial hay lesiones cutáneas características que aparecen de 2 a 4 días o 4 semanas después de la picadura. Es una lesión eritematosa, plana, con un centro que se extiende. Se presenta fiebre, escalofríos, mialgia, cefalea. Semanas o meses después se presenta la segunda etapa con artralgias, artritis, meningitis, parálisis del nervio facial con radiculopatía dolorosa, enfermedad cardíaca y miopericarditis. Como tercera etapa, meses o años después, se presenta una afección crónica del sistema nervioso central o las articulaciones. Y fíjense que aquí ya no hay bacterias, porque estamos hablando meses o años después, pero lo que sí hay es un depósito de complejos de antígeno anticuerpo, de anticuerpos con algún tejido del hospedero, como una reacción cruzada de respuesta y entonces afecta ese tipo de tejidos a nivel del sistema nervioso central o de las articulaciones. Y eso es lo que se encontraba en la etapa crónica de la enfermedad, porque estamos hablando ya de años, ¿no? Y eran muchas personas con la misma sintomatología en la misma zona endémica. La primera forma de diagnóstico es la observación clínica cuando consultan el estado en el momento agudo de la infección, pero a veces la persona, como resolvía el eritema, pues creía que había una remisión, que no tenía, que ya pues no estaba enfermo. Ya cuando se está en otra etapa de la enfermedad, pues hay que hacer títulos de anticuerpos, pruebas, buscar de golpe por PCR si todavía hay material genético de la bacteria. Obviamente, en muestras como líquido cefalorraquídeo, líquido articular, es más sensible. Es más sensible las pruebas de PCR, ¿no? Pero ya estamos hablando de un estadio más avanzado. Para el frotis, pues en el estado agudo, en las primeras etapas de la enfermedad, cuando la bacteria está presente, generalmente se puede tomar muestra de biopsia, título de anticuerpos y métodos inmunohistoquímicos. La serología no es muy fidedigna. Se utilizan anticuerpos, inmunofluorescencia, análisis inmunoabsorbente ligado a enzimas y el Western blot para confirmar. En la fase aguda, pues digamos que las pruebas, la inmunidad empieza, encontramos anticuerpos más o menos entre el 30 y 40% de los pacientes. Entre la segunda y la cuarta semana, entre un 60 y un 70% de los pacientes ya han elaborado anticuerpos frente a la presencia del microorganismo. Recuerden que hay como hay distintas presentaciones antigénicas, pues debe haber distintos anticuerpos. Y ya el 90% de los pacientes son positivos entre la cuarta y la sexta semana. Inmunoglobulina G. Inmunoglobulina G específica para OSPA A, OSPA B. Disminuyen el título de anticuerpos a medida que se hace adherencia al tratamiento de antibióticos, aunque en pacientes con manifestaciones tardías los anticuerpos duran varios años y esa presencia de esos anticuerpos puede ser la que desencadena los procesos de artritis. Se utiliza doxiciclina, sobre todo en la parte primaria de la infección, durante más o menos hasta un mes, para evitar las manifestaciones tardías. Tetraciclinas o penicilina para las lesiones cutáneas en casos refractarios con ceftriaxona.
La artritis se puede tratar junto con penicilina o doxiciclina, el Probenecid, que es para los dolores y esas cosas articulares, y amoxicilina e inflamación y demás durante 30 días o más. El vector es una garrapata, los reservorios son ratones y venados, y parte del cuidado es evitar el contacto con garrapatas, utilizar insecticida, protección, camisas de manga larga, bueno, pantalón, botas y demás. Ahí la garrapatica y el eritema migratorio. Listo, preguntas. Hasta mañana. Por favor, es que esto yo no sé qué nos pasó a nosotros hoy. ¿Listo? Bueno, ya acabamos las zoonosis y ahora vamos a hablar del último tema, que son las bacterias ramificadas. ¿Ok? Ahora sí, entonces no. Bueno, estas bacterias, digamos que tienen esa característica de cuando uno las colorea, que se ven como si fueran palitos chinos, como ramitas de árbol, por eso reciben ese nombre. Son dos géneros, Actinomyces y Nocardias. Nosotros ya las habíamos nombrado porque cuando hablamos de micetomas, hablamos de que el micetoma es una presentación clínica. El micetoma es una enfermedad con unas manifestaciones clínicas específicas y puede ser de tipo bacteriano o de tipo fúngico. Entonces, actinomicetoma o eumicetoma. Entonces, aquí vamos a hablar de las que son capaces de producir actinomicetomas, que son los actinomyces, y las otras que son las nocardias. Y ya terminamos nuestro tema del semestre. Los actinomyces son bacterias gram positivas, aeróbicas, algunas especies, y anaeróbicas estrictas, otras. Obviamente, pues no tienen ningún organelo de los que podrían, porque en un principio se creían que eran hongos, ¿sí? Porque las aislaron del proceso infeccioso, donde también pues, estaban asociados con hongos, pero pues no tienen, hoy en día se sabe por biología molecular que no tiene, que su RNA ribosomal es de bacterias y no de hongos. Pero en un principio era por observación de la ausencia o la carencia de mitocondrias y membrana nuclear y todo eso que ya sabemos. Se multiplican y se dividen por fisión binaria, crecen en ramitas, en cadenas, son sensibles a la penicilina, pero eso pues hoy en día no se puede, no es algo que se pueda sostener en todas, porque recuerden que ellas adquieren resistencias. ¿A qué enfermedades están asociadas este tipo de microorganismos? Generalmente a infecciones a nivel del tracto respiratorio superior, a nivel gastrointestinal, genital femenino, asociado al uso de DIU, del aparato intrauterino. ¿Qué van a encontrar ustedes en una persona que tiene un proceso infeccioso producido por actinomyces? Generalmente es una enfermedad que produce abscesos múltiples. Recuerden los micetomas, que es una enfermedad de aumento de volumen, que produce linfastasia, las bacterias se agrupan y forman esas estructuras patognomónicas que son los granos. Además se producen fístulas, se depositan sobre los tejidos, son osteolíticos, se extienden a través de los órganos por contigüidad y pueden atravesar de un lado al otro al paciente, es decir, del tórax al abdomen y al contrario. Cuando produce algún tipo hace fibrosis del tejido, lo fistuliza, produce
filancia ahí, una secreción a través de esa fístula, y ahí en esa secreción vienen los granos que son, digamos, una de las evidencias que pueden confirmar el diagnóstico y que nos permite la parte microbiológica para la confirmación del diagnóstico. También se ha estudiado la asociación a la aparición de la infección posterior a un trauma, bien sea de quirúrgico o por un accidente. La mayoría de las infecciones por actinomyces se han aislado, actinomyces israeli y actinomyces naeslundi. El israeli es anaerobio facultativo, se puede aislar en medios enriquecidos como agar cerebro-corazón, donde crece formando una colonia blanquecina. Y si es en medio líquido, pues por debajo de la superficie, porque son anaerobios. Hay que hacer bioquímicas de identificación, hay que tomar el grano y estudiarlo, cultivarlo, observarlo y demás. Y se puede encontrar en esos granos macrófagos, células de fibrina y bacterias. Entran a través de la mucosa del epitelio bucal y algunas son parte de la microbiota de la cavidad oral. Cuando hay alguna, digamos, caries, mala higiene oral, algún trauma a nivel de la cavidad oral, pues entonces la bacteria empieza a multiplicarse y a manifestarse de manera propia y particular como lo hace. Empieza a formar cavidades y desde esas cavidades pueden extraerse los granos, ¿sí? La lesión se extiende a los órganos vecinos porque esos granos van multiplicándose y van extendiéndose por contigüidad, incluyendo los huesos. Para recordar, los micetomas, en los micetomas, los agentes causales pueden producir, un momentico, pueden producir osteólisis. Bueno, incluso a los huesos a los que puede producirle fibrosis, ¿sí? A nivel cérvico-facial se presenta como un proceso de tumefacción eritematosa en el área mandibular con una masa fluctuante, produciendo fístulas drenantes, que es como una de las características, Dios mío, señor, como un proceso de tumefacción eritematosa en el área mandibular. Y con una masa que es fluctuante, con las fístulas drenantes características del micetoma, ¿sí? Del cual ya habíamos hablado. Obviamente con las posibilidades de extenderse a tejido, huesos, ganglios linfáticos, sobre todo a nivel de cabeza y cuello. Ya voy a mostrarle unas imágenes. A nivel torácico, produce una enfermedad pulmonar subaguda, con tos, con fiebre, con esputo purulento, la persona tiene sudoración nocturna, en ocasiones pérdida de peso, pérdida de apetito, astenia, dinamia, y como está produciendo secreción y demás, y tiene unos síntomas muy parecidos a los de la tuberculosis, pues hay que hacer una coloración de Siemens. En el pulmón generalmente se extiende hacia la pared torácica, invade costillas, a nivel abdominal generalmente se sucede posterior a la ruptura del apéndice o a una úlcera y puede colonizar cualquier órgano de la cavidad peritoneal. Fíjense cómo aquí un daño de este tipo puede facilitar la contaminación o la infección por este tipo de microorganismos. Y a nivel genital se observó en mujeres que tenían dispositivo intrauterino, pero es poco frecuente, probablemente algún desgarro a nivel del útero y demás producido por el dispositivo o en el momento de la postura del dispositivo. Aquí ustedes pueden observar la fístula que se produce, el absceso a nivel de la parte interna del maxilar, pues del labio. Ahí está.
claro que si ustedes observan la higiene oral de la persona con la lesión no es como la más, más la necesaria, ¿no? Aquí la fístula hacia el exterior de un proceso que probablemente empezó en la cavidad, en la parte interna, en la cavidad oral y se fue extendiendo. Bueno, para apoyar el diagnóstico clínico y otros exámenes paraclínicos, se toma la muestra, pus del drenado, esputo o tejido, se examina en busca de los gránulos de azufre. En los granos se encuentran filamentos bacterianos, prolongación de las células bacterianas en forma de palillo de tambor. Crecen en los medios y condiciones propias para estos microorganismos, son catalasa negativos y obviamente son catalasa negativos los que son anaerobios, ¿se acuerdan? No necesitan la catalasa, ¿para qué si no tienen procesos respiratorios? Y la PCR en tiempo real. Aquí está, miren, una coloración de Gram, fíjense que parecen como letras chinas, ahí por eso se llaman bacterias ramificadas. Aquí hay otra imagen para ir pues, formando una idea de lo que corresponde a eso, un aislamiento de la bacteria. Con penicilina es el tratamiento, generalmente entre 6 meses y 1 año, como terapias alternativas, clindamicina, eritromicina, hay que hacer drenaje, eliminación del tejido lesionado, y en ocasiones esa fístula, esa cicatriz, esa lesión que deja en piel y demás, es irreversible. Ahora ya, como último, las nocardias que producen nocardiosis. Están las nocardias asteroides, brasilensis, otitis cavarium y las abscessus Farcinia innova. Son de vida libre, en tierra, en agua. Digamos que son muy difíciles de tratar porque tienen bastante resistencia a los tratamientos por antibióticos. Están asociadas a infección de tipo pulmonar, bien sea de presentación clínica subaguda o crónica. Posteriormente se diseminan a otros órganos y se comportan como oportunistas en personas con alguna disminución de la competencia del sistema inmune. Pueden afectar órganos como el cerebro, la piel, y la infección se hace directamente, pues se tiene el factor de riesgo, la bacteria tiene contacto con la persona, por lo general no se hace entre personas, sino porque la adquiere por algún factor de riesgo. No. Es muy difícil la clasificación taxonómica, puede crecer incluso a 50 grados centígrados y en medios con lisosimas, con colonias de aspecto ceroso, de distintos colores, entre blanco, naranja o rojo, son gram positivos, catalasa positivos, productores de ureasa y degradan y digieren la parafina. Se pueden colorear con Ziehl-Neelsen o con alguna variedad de Ziehl-Neelsen porque tienen ácidos micólicos, de manera que fijan la fuchina. Y son resistentes a la decoloración con alcohol ácido. Los laboratorios de referencia pues tienen secuenciación genética, que es más sensible, más específica. Ingresa o se adquiere por inoculación directa en piel o tejidos blandos o por inhalación. Es una enfermedad que se considera de tipo oportunista en pacientes con un compromiso de inmunidad de tipo celular, es decir, podría ser una coinfección en pacientes con VIH. De VIH-Sida, donde también pues están, pues ahí ese paciente puede tener en pacientes con tuberculosis y en pacientes con alcoholismo. Las primeras manifestaciones del proceso infeccioso son como una neumonía lobar crónica, con una reacción inflamatoria piógena, con bacterias que se observan ramificadas, porque hay que hacer la coloración de Ziehl-Neelsen. El bacilo de Mycobacterium no es ramificado, no hay un montón de bacilos pegados ahí, no, por lo general son solitos. Obviamente el paciente tiene todas las manifestaciones y toda la evidencia de los marcadores de la inflamación, fiebre, malestar, cefalea, todo eso, y con la posterior pérdida de peso, dolor torácico, y las manifestaciones son muy parecidas a las de la tuberculosis. Posteriormente se puede encontrar consolidación pulmonar, granulomas, calcificación, pero no son tan frecuentes estos síntomas.
La gravedad o la magnitud de los síntomas están determinados por el sitio de entrada, obviamente por el tropismo que tiene la bacteria por determinados tejidos, por la capacidad de evadir la fagocitosis y las condiciones inmunológicas del hospedero. Las características de la cepa también están asociadas a las características de la infección. Forman abscesos y esta es una de las características de la infección de este tipo de bacterias. En algunos pacientes se pueden desarrollar lesiones a nivel de cerebro, desde la piel se puede diseminar a riñón, a cualquier órgano, al sistema nervioso central. La infección producida por nocardia brasilensis es de tipo progresivo, crónico, destructivo después de que empieza el proceso infeccioso. La lesión por nocardia asteroides es supurativa, pero también puede presentarse de manera granulomatosa, es decir, son lesiones de tipo mixto. En las neumonías pues se produce absceso pulmonar, enfermedad cavitaria de la nocardia asteroides. Pues se extiende a estructuras contiguas de manera superficial o profunda, contiguas superficiales o profundas. Derrame pleural o empiema y pueden atravesar, digamos, la barrera hematoencefálica y afectar el sistema nervioso central y cambiando los comportamientos de personalidad del paciente, ¿no? Obviamente por el proceso infeccioso. Aquí las imágenes de los procesos infecciosos son supurativos. Para el diagnóstico, pues las muestras se toman de donde esté la lesión y donde se sospeche proceso infeccioso, esputo, pus, líquido cefalorraquídeo, material de biopsia. Se colorea con Gram y se observan pues, los filamentos ramificados con variación, con el Sid-Nielsen modificado y obviamente la PCR, que es más sensible, más específica. Se toman muestras para biopsia para poder buscar la bacteria. Se hacen cultivos, se puede aislar en medio de Taller Martin, que es un medio, una variación del agar chocolate, con antibióticos, con parafina, y más o menos a las 48 horas ya empiezan a aparecer las colonias de nocardia. Se observa mucho en pacientes con enfermedades del sistema inmune, a nivel pulmonar. Y aquí una coloración de Gram. Y ya, listo. Bueno, chicos, este es nuestro último tema. Entonces, como ya terminamos, pues la próxima semana no hacemos clase. El quiz sería a las 4 de la tarde. Yo les propuse al otro grupo, al grupo A, que hiciéramos el quiz el miércoles, tanto de bacterias como de hongos. Hacemos primero el de bacterias a las 4 y después descansamos unos minuticos y hacemos el de hongos, y así quedan libres ustedes el miércoles. Piénsenlo, me escriben por el WhatsApp. ¿Listo? ¿Alguna pregunta? No, profe, ninguna. Listo, profe, muchas gracias. Bueno, que descansen. Listo, profe, gracias. Hasta luego, nos vemos el miércoles. Feliz tarde, Gracias, profe. Lo profe. mismo, feliz fin de semana, estudien mucho, nos vemos el miércoles, chao. 4 de la tarde. Recording stopped.